Hola, soy Liliana Amaya, psicóloga y consteladora familiar. Bienvenidos a este espacio que se llama ¿Qué tal si solo por hoy? Gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a esto que se llama ¿Qué tal es solo por hoy? Estamos aquí nuevamente reunidos con la doctora Liliana. Vamos a estar hablando acerca del perfeccionismo y cómo esto nos afecta y no nos permite vivir. ¿De dónde viene el perfeccionismo, doctora? ¿Por qué soy perfeccionista? Porque tengo una herida de la infancia. Porque soy psicorrígido, ¿sí? Sí, ¿qué es Y eso me puede dar Parkinson, la herida de el- injusticia. la injusticia. Sí, Injusticia o abuso. sí, Que en últimas yo termino abusando de mí cuando quiero ser perfeccionista. sí. Quiero que todo sea perfecto, que todo me quede, mejor dicho. Mm, Y ahí hay un abuso contra uno mismo. Y el perfeccionista, pues como siempre le faltan 5 centavos para el peso, mm, sufre, claro. porque la vida le está mostrando que no hay perfectas cosas perfectas. Entonces el que está en la universidad y no le pusieron 5 sino 4 y Cuatro quedó, nueve quedó, cuatro nueve y quedó frustrado. sufre con el 4-9 Mm. y pelea, y pelea Uno y sacaba un sufre, 3 y se era celebraba. feliz. Sí, pero en este tema no. Si yo soy Mm. perfeccionista, ¿cómo me doy cuenta? O sea, ¿qué tengo que revisar en mi vida para yo decir, oiga, sí? Es esa sensación de que siempre me pudo haber quedado mejor, Mm, siempre. Y hay 99 cosas bien hechas, pero yo solamente veo, la que no salió bien. sí, la baldosa en el baño. Mm, el pelo en el Uy, jabón. Dios mío, sí, o sea, la baldosa, la única que quedó allá medio milímetro, Mm, yo lo detecto y me molesta. O sea, no es que lo ignore, no, me molesta y lo quiero arreglar. claro. Quiero que esté perfecta, ¿sí? Mm. Todo debe ser perfecto. Pues en el trabajo nombraron al el empleado del mes y no es él. Se frustró inmediatamente en el trabajo. Sí, puede ser. Pero también puede trabajar para ser el del próximo mes. Claro. Lo que pasa es que se obsesiona. Mm, Entonces se van, como la herida de la injusticia, que es la que nos hace perfeccionistas, también hace que nos vayamos a los extremos. mm, Entonces, cuando se obsesionan, se van a un extremo duro. duro. Mm, Ahora que está de moda la película de Michael Jackson, él es un ejemplo, de sí, perfeccionismo. de la herida de la injusticia así calcada, él. El papá no, como que no lo quería. Tuvo una infancia complicada, don Michael. Sí, tuvo bastante maltrato, Mm. el papá le exigía mucho, solo tenía 10 años, 8 años cuando empezaron. Y hay videos de él haciendo las coreografías para los bailes y demás, y a los bailarines tenían que ser perfectos, sino el tipo. Todo, el Sí, sonido, la luz, él estaba involucrado absolutamente, o sea, controlador también, claro. ¿sí? También. Y era una persona que se iba a los extremos. Mm, Cuando ensayaba, no comía, no paraba. El tipo no paraba, mm, ¿sí? Era impresionante. sí, Entonces se va a los extremos, no dormía, no comía, hasta que no quede esto terminado y perfecto, no puedo descansar. mm, Pueden pasar hasta el otro extremo, que es a no hacer absolutamente nada. No hago nada, me desconecto, no hago absolutamente nada. mm, Porque no conocen el camino del medio. No son capaces no son capaces de integrar el deber con el placer. mm, No, o estoy en el deber o estoy en el placer. mm, O las dos cosas no. ¿Sí? Esta herida hace que se sienta mucha culpa. Entonces, si no me queda perfecto, no sirvo para nada. uy, no, la culpa es impresionante. Mm, ¿Y qué hago? Me castigo. Me castigo por no haber hecho las cosas perfectas. mm, Ahí se puede desarrollar también una anorexia, una bulimia, ok. también, ¿sí? La procrastinación viene de ahí también, Mm, porque hasta que no esté yo realmente listo para hacerlo, no lo hago. sí. Entonces nunca estoy listo Mm, y nunca lo hago. Entonces lo voy dejando ahí pendiente, 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 porque mi cabeza cree que tengo que estar completamente lista porque me tiene que quedar perfecto. sí. Entonces me quedo y a veces las personas se quedan ahí por eso, como una camioneta ahí en el barro, pero es porque tengo miedo de que no me salga perfecto, Claro. ¿sí?
Obviamente eso es abusar con nosotros mismos con el tema del cuerpo y obviamente eso va a desencadenar en cosas. Entonces, Sí, ¿qué genera el perfeccionismo en mi vida? el perfeccionismo puede generar varios síntomas. Mm. Estamos hablando del cuerpo. Sí, de enfermedades y Ok. temas que me puedan pasar. Em, Dermatitis, alergias, gastritis, uy, mucha gastritis, fibromialgia, Saludos para los del omeprazol, ahí está. el patrocinio, con el patrocinio de omeprazol, gastritis, fibromialgia, problemas con la tiroides, hipertensión, Lo que dijimos del Parkinson, que la rigidez la genera rigidez, Mm. bruxismo, diabetes, asma, parálisis facial, vitiligo. Michael. Michael, Mm. sí. Es que Michael es el ejemplo perfecto de una persona de la herida de la injusticia, él, más herida de humillación, más herida de rechazo, que su papá lo rechazaba todo el tiempo, ¿sí? Siempre le decía que estaba mal. Eso es nice to know, que Michael Jackson no se blanqueó la piel, tenía vitiligo y Pues en la película muestran que desde pequeño él se se cubría, empezó, sí. sí, cubría las manchitas, pero realmente era un rechazo a sí mismo, Mm. ¿no? Y no disfrutó la infancia. Y tenía que ser perfecto. Y llegaban de una gira y el papá Es que los obligaba a seguir ensayando. la hermana Janet una vez en una entrevista dijo que es que el peso de los de Jackson 5 estaba sobre él porque era el que tenía más talento, los otros no eran Es que era el tan vocalista. talentosos. Entonces el Sí. chino tenía que, si les iba mal, era culpa de él. Si no los contrataban, era Sí, culpa de él. Y el peso era un tema muy difícil. sí, Entonces, obviamente, todas esas enfermedades y además las puedo recibir. Pero sí, desarrollar. para sanarlas, el camino es empezar a entender, venga, esto pasó por esto y por esto, y Sí, necesito empezar sí. a soltar. En mi infancia tuve una percepción de injusticia o de abuso, cualquier tipo de abuso, Mm. eh, que hace que mi mente diga, si yo hago todo perfecto, voy a estar bien, Mm. no voy a sufrir, ¿sí? No voy a sufrir. Michael Jackson se le quedó grabado eso, tengo que ser perfecto y todo tiene que ser perfecto, pero era el que más sufría, Ah. ¿sí? La persona sufre mucho, Entonces, es posible que un perfeccionista se rehabilite. sí, Porque yo no diría que eso es, o sea, es de las cosas más duras porque tiene que soltar el control completamente. sí, soltar el control y empezar a mezclar el deber y el placer en lo que hago. Y como es todo el tiempo, porque para un huevo frito, para hacer un huevo frito, Si se rompe la yema, lo exacto, bota. se amarga, se le puede dañar el día solo por eso, Mm. ¿sí? O me cuesta mucho soltar, ¿no? Me voy a casar y contrato una wedding planner, Uy. ¿sí? La contrato. Mm. Que se supone que es la persona profesional que organiza bodas, pero yo estoy encima y estoy estresada y le llevo la contraria en todas las decisiones que ella toma. ¿Para qué la contraté? Sí. ¿Sí? Pero es Y el que día del como me matrimonio todo cuesta sale mal. y todo sale mal para completar. Claro, porque a lo que más le temo es al error. ¿Y qué es lo que la vida me pone a ver? Los errores, Mm. pero no para que yo sufra. Es que estamos creyendo, es que yo detecto el lunar negro Mm. porque la vida me hace sufrir. No, la vida me muestra los errores, es para que yo empiece a aceptar que me puedo equivocar y los demás también. Mm. Y que la equivocación forma parte del proceso de vivir y que es normal y necesario además. Mm. Porque esa es la resistencia que tengo en mi cabeza. Me resisto a creer que el error sea admitido. Mm. No, el error existe, es necesario y simplemente aprendo de ese error. Lo que no puedo es cometer el mismo error una y otra vez. Sí, ya es alcahuetería. Eso ya es otra cosa. Claro. Pero un error, ¿cómo aprendimos a leer, a sumar, a restar? ¿Cómo aprendimos? Mm. Equivocándonos, porque si nacemos sabiondos, no estaríamos en este planeta, Lo de Iván. montar bicicleta y patines, Claro, todo, caigas y levantes. todo, claro. Mm. Mm. ¿Sí? Al contrario, a eso me hace fuerte, Mm. resiliente. Si nacemos perfectos, no nos corresponde nacer aquí. El alma estaría no sé en qué galaxia, no sé en dónde, pero en el planeta Tierra no. Aquí se necesitan personas que se equivoquen, Claro. ¿sí? Porque se necesita que se nos abran las heridas,
¿Por qué tengo herida de injusticia? Porque mi papá, mi mamá lo hicieron a su manera y a mí la percepción que yo tuve de la infancia no me gustó. Y sentí que era injusto porque resulta que yo era la primera, fui la primera que nació, pero cuando nace mi hermano 2 años después, se robó el show. Y yo me sentí excluida. No es que me hayan excluido muy probablemente, yo lo sentí así. ¿Sí? Lo que pasa es que el recién nacido necesita más cuidado, atención, otro claro. tipo de atención, y yo lo interpreté. Que uno de niño no entiende. Claro, es que con mi capacidad de conciencia que yo tenía en ese momento, interpreté mi realidad y de ahí se me abre la herida. Hay historias muy difíciles de la infancia, Digamos, pero hay otras que no lo son tanto. Obviamente de la interna de la familia y de lo que uno escucha, mi suegra tenía temas de perfeccionismo con ustedes en la crianza y que ustedes tenían que ser así, así, así. Y obviamente hoy digamos, la imagen que tiene Gaby de su abuela es completamente diferente a lo que ustedes tuvieron. Es la misma persona. Y en la misma, obviamente, que el mono dice, es la misma que me decía, tranquilo, no pasó nada, y antes volé a la sandalia. Pero obviamente en todo lo que ella ha vivido y ha tenido que pasar, pues sí hubo un cambio. Sí. Porque la persona de hoy no es la misma de... No. Entonces sí se puede cambiar, pero sí, crecer con una persona así tiene que ser complicado. Sí, es muy difícil. Es muy difícil. Pero, y sobre todo que uno como hijo pequeño quiere complacer a sus padres para que lo cuiden. Porque como yo no puedo hacerme cargo de mi propia supervivencia, yo dependo, ahí sí se depende de verdad de la otra persona, pues yo quiero tenerlos contentos, sacar buenas notas, ser juiciosa, obediente, etcétera, etcétera. Y pues... No todos, no siempre se puede. Sí, entonces es duro cuando no saqué el 5 sino el 4.9, porque mi mamá me dice, pero ¿por qué no sacó el 5? Y arranque la hoja y vuelve y empieza. ¿Por qué no sacó el 5 si su único deber es estudiar? ¿Sí? Cuando yo tuve la asesoría de tareas de niños de primaria, había una niña que era demasiado psicorrígida y perfeccionista y tenía 7 años. Entonces ella misma se arrancaba la hoja cuando se equivocaba y escribía con lápiz, porque en el colegio era con lápiz, pero ella no permitía borrar. Ella no se permitía borrar. Se ve feo el tachón y la cosa. Entonces ella misma arrancaba la hoja y se castigaba, que es lo que le estaban contando de esta herida, y se castigaba pasando nuevamente toda la tarea por un punto, por una coma, por una letra, por algo que se pueda corregir muy fácilmente y ella no lo permitía. ¿Sí? Eso es aprendido de casa. Claro. Una niña de 7 años, de hecho, desarrolló una gastritis. ¿A los 7 años? Sí, gastritis, y ya estaba con el gastroenterólogo, con una dieta especial y todo, por el nivel de rigidez, que no es necesario. No. Lo que pasa es que uno con el paso de los años va viendo la vida de otra forma. Claro, y eso es también lo que la gente, obviamente los que ven y los que vienen, a veces el psicólogo tendrá como esa imagen ante la gente de pues ustedes son los que tienen problemas, yo no tengo problemas y por eso estoy en esta profesión, pero precisamente lo hace uno apto para la profesión el haber tenido todas las situaciones, sanar y sentarse a una persona y decirle, yo pasé por ahí. Yo crecí así, así, así y aquí estamos. Sí, yo pasé por ahí, sí se puede. Claro. Yo pasé por ahí, no es fácil, no estoy diciendo que sea fácil, pero el solo hecho de ser consciente y querer hacerme cargo, tener la voluntad de hacerlo, eso ya es mucha ganancia. Claro. ¿Sí? Porque yo no puedo seguir siendo el mismo esperando que todo cambie. No, si tú no cambias tu creencia, tu resistencia, la vida te va a seguir mostrando la misma escena, hasta que tú reacciones. Y hay gente que se muere resistiendo. Hay gente que se muere resistiendo. A estas alturas de la vida, a estas alturas de la sociedad, hay gente que se resiste a divorciarse porque es pecado. Por lo que dicen. O porque mi papá, en mi familia nadie se divorcia y es una creencia familiar y yo no me puedo divorciar y la estoy pasando se aguantan los totales de las infidelidades y demás. Claro, me aguanto humillaciones, lo que sea, ¿sí? Pero yo no me puedo divorciar. El perfeccionista también sufre mucho por su historia, porque cuando revisa atrás dice, ay, yo no debía haber hecho, hace el inventario y no se lo perdona, ¿sí? Entonces, la chica que decidió abortar cuando tenía 16 años, viene a consulta a los 36 y le echa palo a la de 16.
es que yo no debía haberlo hecho, es que es un sufrimiento. Le digo, es que la de 36 nunca va a pensar como la de 16. Y tus condiciones ahora que eres adulta, independiente, tienes tu trabajo, tus ingresos, puedes mantener Claro, un niño. diferente. La de 16 no tenía esas condiciones. Perdónala, perdónala. Esa decisión la tomó, era lo que tenía que decidir porque era o era la vida de ella o la del bebé. Y ella decidió que era la de ella. ¿Sí? Eso también esto las hace sufrir mucho. Claro. No, el perfeccionismo. La herida de la injusticia es una de las 5 heridas de la infancia. Además es la que guarda ira. Ojo. Es la que ha guardado toda la ira reprimida de la infancia. Porque como cuando soy niña yo no le puedo sacar la madre a mi mamá. Se la saco a todo el mundo rojo de los demás. Entonces yo la voy aguantando, me la voy tragando, me la voy tragando. Yo no le puedo decir a mi papá, vaya, coma lo que sabemos, porque usted me castigó y fue injusto. No, un niño no reclama, un niño no, eso no se hace, porque es mi papá, porque es mi mamá. No puedo expresar la ira. Entonces me la trago y lo que hago es acumularla y luego la saco conmigo misma y con los demás. Me molesto con mucha facilidad y por eso soy tan estricta en todo. Y cuando me doy cuenta, soy igualita a mi papá o igualita a mi mamá, que eran así conmigo en la infancia. Lo que tanto rechacé de mis papás, ahora lo hago yo. Ese es el problema, porque obviamente la dinámica familiar no es buena, pero el dolor que yo sentí se lo estoy transmitiendo a otra persona hoy. Sí, sí. Entonces, siempre vamos a ir a las heridas de la infancia, son importantísimas, porque es lo que nos da la personalidad. O sea, yo soy irascible, herida de injusticia. Soy controladora, herida de traición. Soy complaciente, herida de rechazo. Soy dependiente emocional, herida de abandono. Soy masoquista, herida de humillación. Y si usted lleva en este canal y en este Instagram hace ya un tiempito, usted no conoce su herida de la infancia, hay que revisar. Sí, porque ya deberíamos estar saliendo, bueno, yo tengo esto y vamos a empezar a tratarlo. Y a veces nos cuesta detectarla, ¿no? En consulta me pasa mucho. Bueno, vamos a tratar de identificar cuál es tu herida, tú o tus heridas, porque pueden ser todas. ¿Sí? Hay historias que generaron 5 heridas en el ser humano. Entonces, a veces la persona, no, todo bien, porque las heridas se abren los 12 primeros años, los 7 primeros principalmente, pero va hasta los 12, que es toda la infancia, incluida la gestación. ¿Sí? Una invitación que quiero hacer es, si tienen a su mamá viva, pregúntenle cómo fue mi gestación, cómo era el ambiente de mi mamá mientras me estaba esperando, cómo era la relación con mi papá. Eso es muy importante. Si fue un golazo o fue deseado. También, sí. Si había mucho estrés financiero y encima venía yo y mi mamá bien estresada y mi papá todo amargado, por ejemplo, ¿sí? O si mi papá maltrataba a mi mamá. O sea, todo eso hay que averiguarlo, porque en la gestación se forma el proyecto sentido, que podemos hacer un videito de esto, del proyecto sentido, y de ahí se desprende un montón de cosas. Entonces es importante averiguar cómo fue, cómo nací, ¿sí? Si nací a la fuerza, si nací antes de tiempo, si me demoré para nacer, no quería nacer. O sea, eso también es muy importante. O sea, el ser humano es el resultado de la combinación de muchas cosas. Entonces la persona a veces como que no quiere pensar y todo es bien, no, bien, todo estuvo bien. Si todo hubiera estado bien, no estaríamos aquí en consulta hablando de que eres controladora y que sufres de ansiedad o que eres dependiente y te dan unas depresiones terribles. Si todo hubiera estado bien, pues el resultado sería el otro. La vida sería diferente. Claro, ¿sí? Ponle lógica, ¿sí? Lo que pasa es que nos vamos al sentimentalismo. Acordémonos que hay 2 caminos. O lo miro desde el sentimentalismo o lo miro desde la lógica. Si lo miro desde el sentimentalismo, yo no puedo hablar mal de mis papás. Eso no está bien. Y lo primero que hay que hacer para sanar es ser consciente. Mi papá fue un ausente, irresponsable, borrachín. Tengo que decirlo. Agonía. Tengo que decirlo. Sí, dará pena, dará vergüenza. Pero si no lo digo, no lo sano. Pero es que somos, como nos enseñaron a ser políticamente correctos. Entonces digo, mi papá era alcohólico, pero es que como él en la infancia también lo estoy justificando. No necesito justificarlo, tengo que decir la verdad. Mi papá era un tal por cual.
Obvio que tenía una historia, obvio que mi papá no se hizo un tal por cual de la nada, obvio que hay una historia, razón. claro, pero no es eso lo que me interesa mirar. A mí lo que me interesa mirar es lo que a mí me afectó, ¿sí? Luego entro a reconciliarme con él, sino que al principio tengo que ver las cosas como son. Sin ¿sí? anestesia. Sin anestesia para poder sanar. Entonces la gente tiende a decirme que todo fue bien y no es verdad. Cuando empiezan a contarme cosas, que por eso es que en la terapia la conversación es la base de la terapia, porque es donde yo detecto, ¿sí? No, todo bien, todo estuvo bien, tuve una consulta donde la chica, bien, no, yo no tengo esa herida, esa tampoco, o sea, no tenía ninguna de las 5. Perfecta. Entonces, sí, no, pero entonces le dijo, bueno, está bien, empecemos a hablar. Cuéntame de tu papá, cuéntame. Cuando de pronto me dice, ay, yo sufrí un abuso, ¿no? Yo sufrí un abuso. Entonces, ¿a qué edad? Desde los 5 años, pero eso fueron varias veces, desde los 5 años. Ya. Y entonces, ella consultaba porque tenía unos niveles de ira y de ansiedad muy grandes. Ese era el motivo de la consulta. Entonces, ¿y dónde estaba tu mamá? ¿Y dónde estaba tu papá? Trabajando. Ahí está el conflicto. O sea, mis papás no me cuidaron. Y por eso yo fui abusada desde los 5 años. Que mis papás estaban trabajando. Sí, pero es que a la niña eso no le importa. ¿A quién le correspondía el cuidado de ella? Claro. Incluso la dejaban al cuidado de su perpetrador porque era alguien de la familia. La dejaban al cuidado de. O sea, con el tigre dentro de la cueva. Y se iban. ¿Sí? Entonces no me cuidaron. De ahí sale la herida. Claro. No me cuidaron, de verdad. Ella empezó a pensar, de verdad mi mamá, o sea, en serio. Ahora me pregunto por qué nadie estaba pendiente de mí y por qué confiaban en esa persona. Ya con eso se abrió la herida. Y un abuso se da sexual. Cuenta que sí tenía algo. Claro. O sea, lo que pasa es que la mente no quiere ver porque uno sufre. Y lo que le sacamos el cuerpo a nosotros es el dolor. Claro. ¿Sí? Uno evita muchas cosas que duelen. Pero pues hay que atravesarlas. Se supone que tenemos que ser felices y todo tiene que ser chévere sí, sin hacer nada, ¿no? No, eso cuesta. Claro. Eso cuesta, pero es un camino bonito y chévere. Es chévere. Es bonito. Se llora un ratico y ya. Hay una frase de la abuelita que dice que más vale colorado un instante que pálido toda la vida. Chancletazo. Sí. Obviamente, sí. si ustedes están ahí escuchando este episodio y identifican temas de perfeccionismo y demás en la vida, qué bueno que se puedan acercar, que saque la consulta, que empiece a revisar el pasado para que se dé cuenta que somos así, porque hay una razón, porque hay una causa y que ese tema puede cambiar, puede ser diferente. Ahí estaba el numerito para que usted se comunique. Ahí estamos en contacto. Doctora, gracias por el tiempo. Gracias. A ustedes gracias por estar ahí conectados. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hola, soy Liliana Amaya, psicóloga y consteladora familiar. Bienvenidos a este espacio que se llama ¿Qué tal si solo por hoy